Las leyendas urbanas han formado parte de la humanidad desde el comienzo de sus tiempos, creando mitologías e historias que rayan en la fantasía. Muchas de estas historias resultan tan terroríficas que han marcado generaciones completas. Es mucho lo que se ha hablado de este personaje que analizaremos hoy. Es uno de los personajes más famosos de la web, pero hoy intentaremos darle un acercamiento distinto al análisis de esta historia. Existen diferentes leyendas para explicar el origen de este misterioso personaje. Una de las leyendas que plantea su origen nos dice lo siguiente: existió un joven, el cual era marginado en su preparatoria, un chico extremadamente introvertido, un chico el cual sufría bullying constantemente, el chico el cual también tenía problemas con sus padres, ya no soportaba más y tomó la decisión de suicidarse, y el joven se dirigió a un puente para lanzarse. Justo antes de hacerlo, un anciano le habló y le preguntó que qué hacía. El chico le contestó que quería terminar con su vida, pero el anciano lo persuadió para que no lo hiciera, diciéndole que podía ayudarlo. El anciano lo llevó hasta un edificio en donde cerró las puertas y le dijo al joven que podía ofrecerle una vida totalmente nueva. El joven, que ya no tenía nada que perder, aceptó. El anciano le dijo al joven que era un científico el cual había creado diferentes investigaciones sobre la anatomía humana, que manipulaba los genes y creía que podía convertirlo en cualquier cosa, desde una persona completamente diferente hasta algo completamente nuevo. El joven, asustado por este argumento, intentó escapar, pero el científico lo inyectó con una sustancia que lo puso a dormir, y entonces comenzó sus experimentos con él. Y el experimento se denominó como el experimento 84B. El científico experimentó con el joven, pero algo ocurrió mal. Una de las maquinarias comenzó a fallar, creando un fuego en el lugar y luego una gran explosión que evitó que el experimento fuese completado. Luego de la explosión, el joven despertó cerca del lugar, pero se sentía totalmente extraño. Ya no tenía la necesidad de respirar. Sentía que sus extremidades estaban totalmente alargadas. Luego de esto, el joven se había transformado en algo que ya no era humano. Podía alargar sus manos y pies a gusto. Ya no necesitaba respirar. También de su espalda salían tentáculos. Tras vivir solo toda su vida, poco a poco fue perdiendo su humanidad, pero algo le quedó de lo que era, una necesidad de tener amigos. Se dice que este personaje se acerca a los niños, pues solo ellos lo ven sin temor. Este personaje se conoce hoy día como Slenderman. Otras leyendas hablan sobre el origen de este personaje. Dicen que se trata de un ser de otra dimensión o un extraterrestre, quizás otra cosa parecida. Pero ¿qué nos dice la historia sobre este personaje? Según las fuentes de internet, Slenderman fue concebido el 8 de junio del año 2009 a manos de Victor Sword en el foro somethingawful.com en un concurso de Photoshop
fue descrito como una criatura que acosaba a los niños. Todo esto terminaría aquí si no fuese por las coincidencias de este personaje en la historia, que no solo datan del 2009, sino desde hace miles de años atrás. The Crowsman, en el año 1500, fue un aparente hombre de extremidades largas que secuestraba niños. El Nopera Bo, que es un tipo de fantasma mitológico japonés, el cual no tiene cara, muestra rasgos parecidos a Slenderman. Hasta la leyenda más antigua de la humanidad, el Alu, el cual no tiene rostro, es mitad humano y mitad demonio, y su origen se remonta a las creencias sumerias. Esta pintura muestra un ser extremadamente alargado que lleva de su mano un niño, lo que muchos han considerado que se trata de una referencia de Slenderman. Este aparente creepypasta ha trascendido no solo por su icónica imagen y buenos fotomontajes, sino porque existen muchas personas que creen que Slenderman es real y que muchas de las fotos que creemos que son falsas son realmente ciertas. Y la creencia de este personaje ha convertido dos niñas en asesinas. Dos niñas estadounidenses llamadas Morgan Heiser y Anissa Weier decidieron matar a una amiga porque querían probarle a Slenderman que podrían convertirse en sus agentes. Ellas querían que Slenderman las convirtiera en sus discípulas. Tras invitar a la chica a pasar la noche con ellas, planearon matarla, y el sábado, en un parque, le asentaron 19 puñaladas a la niña con la intención de luego correr al bosque a encontrar el lugar donde vivía Slenderman. Estas chicas actualmente están siendo juzgadas como adultos. Pero ¿cuán probable es que la leyenda de Slenderman sea cierta? Volviendo a la historia del supuesto origen de este personaje, el cual es resultado de un experimento fallido, no existe evidencia de nada de lo que se menciona. Además, que dicha historia es relatada desde una perspectiva de primera persona, como si fuese Slenderman el que la está contando, pero luego menciona que perdió la humanidad y que ya no puede hablar, por lo cual resultaría contradictorio que un ser a esta magnitud se siente en una computadora a contar su historia. A pesar de la existencia de diferentes tipos de leyendas en la historia de la humanidad, el hecho de que se parezcan a la historia de Slenderman no significa nada. Podemos encontrar diferentes historias parecidas en diferentes culturas en el mundo, de las cuales probablemente es el mismo mito que al pasar el tiempo va cambiando. No existe evidencia científica que pueda probar que las habilidades que tiene este personaje puedan ser inducidas en un laboratorio exitosamente. Aunque la genética hoy día está muy avanzada y se ha podido alterar ciertos tipos de ADN en ciertos animales, dotar con todas estas habilidades a una persona sería completamente irreal. De igual forma, todas las teorías de que este ser es de otra dimensión son sustentadas en leyendas, pero en ninguna evidencia. Por lo cual, la respuesta más lógica es que este personaje fue simplemente creado para ese foro y que luego las personas comenzaron a crear una mitología conectando las leyendas antiguas. Es lo que la antropología conoce como sincretismo, que es el intento de unir diferentes creencias en una sola,
así sea una creencia cultural o una religión. Lo que deja mucho pensar de este mito es que fue creado apenas unos años y casi se cobra su primera víctima real. Eso nos deja una inevitable pregunta: ¿en nombre de cuántos mitos los humanos se han matado entre sí en la historia? Dale al like y comenta qué te ha parecido este creepypasta. Sin nada más que decir, se despide Tops Creepys.